Bueno, vamos a hacer el ejercicio que viene ahí propuesto que dice un compresor de doble acción con un desplazamiento volumétrico del émbolo de 0.05 metros cúbicos por carrera opera 500 revoluciones por minuto. El espacio muerto es del 5% y toma aire a 100 kilopascales y lo descarga a 600 kilopascales. La compresión es politópica con el exponente de 1.35. Determine la potencia requerida así como la descarga de aire. Entonces vamos a determinar la potencia. En este caso estamos hablando de un compresor de doble acción. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro compresor va a estar trabajando de esta manera. Aquí vamos a tener el pistón. Y el pistón a su vez va a tener aquí un eje que se va a desplazar a lo largo de los cilindros. El compresor va a estar formado por un cilindro bastante largo y el pistón se va a desplazar de un lado hacia el otro. Entonces este se desplazaría digamos, de un punto muerto superior hasta más o menos por aquí, que sería el punto muerto inferior del lado derecho. Y del lado izquierdo aquí tendríamos nuestro punto muerto superior y por acá tendríamos nuestro punto muerto inferior, que serían las posiciones extremas del pistón. Aquí llegaría el pistón, de un lado estaría generando el espacio muerto y del otro estaría generando el volumen en el punto muerto inferior. Lo mismo pasa en el sentido opuesto. Cuando el pistón recorre y llega a esta posición, tenemos este volumen admitido y prácticamente aquí sería el espacio muerto del volumen descargado. Luego el pistón se va a desplazar hacia acá, descargando todo el aire que está aquí comprimido hasta que llegue a este punto, que sería el punto muerto superior, y aquí nos queda el espacio muerto, mientras que en el otro lado estaríamos aspirando el aire nuevo de la aspiración de la carga nueva. Bien, en sí el problema pues radica nada más en que nuestro proceso va a ser un proceso de compresión. Vamos a tener así un proceso de compresión igual de la aspiración y la descarga. Y entonces en esta situación tendríamos que para ambos se cumple este proceso de compresión. Entonces el trabajo neto sería igual a, ya lo habíamos desarrollado, n entre 1 menos n por la presión 1 por el volumen de gas admitido por la relación de presiones elevado a la n menos 1 sobre n menos 1. Ya sabemos que la relación de presiones es igual a la presión máxima entre la presión mínima. Bien, y para este caso, una de las cosas que debemos determinar es el volumen de gas admitido, pues va a ser igual al volumen de 1 menos el volumen de 4. Esto recordando en un diagrama de presión-volumen, que estaría más o menos así. Entonces este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces de aquí a aquí es nuestro volumen de gas admitido. Y hasta acá sería el volumen desplazado, y de este espacio que queda, es el volumen del espacio muerto.
y nos están diciendo que tenemos un espacio, un espacio muerto del 5%. Entonces ahora vamos a escribir que ese porcentaje de espacio muerto pues es el volumen del espacio muerto entre el volumen desplazado. Pero en el texto dice que tenemos un desplazamiento volumétrico de 0.05 metros cúbicos. Entonces, nuestro volumen desplazado va a valer 0.05 metros cúbicos por carrera o por ciclo. Entonces de aquí pues ya nada más despejamos el volumen del espacio muerto, que sería igual al porcentaje de espacio muerto por el volumen desplazado. Lo que significa que esto multiplicaríamos 0.05, que es el 5%, y lo vamos a multiplicar por 0.05 metros cúbicos. Entonces nos va a dar un volumen de espacio muerto de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, ya teniendo el volumen, ya podemos empezar a trabajar esta parte de aquí del volumen de gas admitido. Entonces, una parte de lo que necesitamos es el volumen de 1, y el volumen de 1 es el volumen desplazado más el del espacio muerto. Entonces vamos a poner que el volumen de 1 va a ser igual al volumen del espacio muerto más el volumen desplazado. Entonces esto sería igual a 2.5 ese sería nuestro volumen en el punto muerto inferior. Ahora, lo otro que necesitamos es determinar cuánto vale el volumen de 4, que sería este volumen después de la expansión. Entonces, si estamos hablando que es el proceso de expansión y ya tenemos el volumen y la presión en el estado termodinámico de 3, pues podemos escribir que la presión de 3 por el volumen de 3 a la n va a ser igual a la presión de 4 por el volumen de 4 a la n. Entonces simplemente despejamos el volumen de 4, que sería igual al volumen de 3 por la presión de 3 entre la presión de 4 elevado a la 1 sobre n. Bien, ya nada más vamos a sustituir, aquí vamos a sustituir valores. 2.5 por 10 a la menos 3 por la presión de 3, que serían 600 entre 100 elevado a la 1 entre 1.35, lo que nos va a dar un volumen 4 de 9.43 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya teniendo el volumen de 4 y el volumen de 1, podemos determinar cuánto vale el volumen de gas admitido, que sería el volumen 1 menos el de 4. Así. Lo que nos da un valor de 0.0431 metros cúbicos. Bien, ya una vez que obtenemos el volumen de gas admitido, tenemos la presión, tenemos N y tenemos la relación de presiones. Entonces ya nada más vamos a sustituir valores. Entonces el trabajo va a ser igual a 1.35 entre 1 menos 1.35 por la presión, que serían 100, por el volumen de gas admitido, que sería 0.0431, por la relación de presiones, que sería 600 entre 100 elevado a esta fracción menos 1. Así. De tal manera entonces que nuestro trabajo va a ser igual a menos 9.83 kilojoules.
pero esto va a ser solamente por un solo lado, o sea, en un solo efecto, por decirlo de alguna manera. Entonces el trabajo de compresión total va a ser igual a 2 veces 19.66 kilojoules por ciclo básicamente. Entonces ahora lo único que vamos a hacer para determinar la potencia es ver cuánto lo hace por el número de ciclos. Entonces la potencia del compresor, digamos total, va a ser igual al trabajo neto, que en este caso sería el trabajo de compresión total, por el número de ciclos por unidad de tiempo, que en este caso sería segundos. Y recordando que una revolución es un ciclo para este caso, para el caso de los compresores. Entonces ya nada más escribimos menos 19.66, lo vamos a multiplicar por 500 revoluciones y lo vamos a dividir entre 60 para que sea por segundo, de tal manera que nos daría menos 163.83 kilowatts. Bien, para el flujo descargado, pues vamos a necesitar el volumen de 2 y el volumen de 3, porque este es el volumen de gas descargado. Entonces, ahora pues vamos a calcular el volumen de 2. Y para calcular el volumen de 2, pues vemos que está asociado a este proceso de compresión. Entonces escribimos que la presión 1 por el volumen de 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen de 2 a la n. Entonces el volumen de 2 va a ser igual al volumen de 1 por la presión 2 entre la presión de 1 elevado a la 1 sobre n. Así, de tal manera, perdón, presión 1, presión 2. De tal manera entonces que el volumen de 2 va a ser igual al volumen de 1, que sería 0.0525, y lo vamos a multiplicar por la presión 1 entre la presión 2 y lo vamos a elevar a la 1 sobre n. Entonces vamos a tener un volumen descarga 2 que sería de 0.0139 metros cúbicos. Como ya tenemos el volumen de 3, pues ya nada más lo vamos a sustituir. El volumen de gas descargado va a ser igual al volumen de 2 menos el volumen de 3. Entonces sería 0.0139 menos 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces esto nos tiene que dar 0.0114 metros cúbicos por lado. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 2. Bien, voy a borrar aquí. Y entonces el volumen de gas descargado total será igual a 2 veces el volumen de gas descargado. Esto va a ser igual a 2 por 0.0114, que nos daría bueno, 0.0228 metros cúbicos. Y el flujo de gas descargado sería el volumen de gas descargado total por el número de ciclos. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el número de ciclos entre 60 para que nos dé un flujo volumétrico de gas descargado
de 0.19 metros cúbicos por segundo. Ok, entonces ya tenemos tanto el flujo volumétrico como la potencia de compresión total de nuestro equipo.